Porque todo lo que perdiste te estaba preparando para algo más grande. Hay algo que nadie te explicó sobre las pérdidas, que no todas llegan para quitarte algo. Algunas llegan para liberarte de algo que ya no era tuyo, algo que cargabas sin saber que lo cargabas, algo que llamabas tuyo, pero que en el fondo nunca lo fue del todo. Y duele igual, duele exactamente igual que una pérdida real. Duele en el cuerpo, en ese peso en el pecho que aparece apenas abres los ojos por la mañana. En el momento en que por un segundo olvidaste lo que pasó y después recordaste, y el golpe fue igual de fuerte que la primera vez, porque en el momento en que ocurre no sabes todavía lo que significa, solo sientes que algo se fue y que tú quedaste, sin saber muy bien para qué. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que se esconde detrás de lo que perdiste, de por qué ciertas pérdidas no son el final de algo, sino el inicio de lo que realmente viniste a vivir. Piensa en la pérdida más grande que has tenido, no importa cuál sea. Puede ser una persona, puede ser un trabajo, una casa, una versión de ti mismo que creías que eras. Puede ser un sueño que no salió como esperabas. Puede ser una relación que diste por sentada hasta que desapareció. Piensa en eso. ¿Lo tienes? Ahora quiero que te hagas una pregunta que tal vez nunca te hiciste. ¿Qué parte de ti murió con esa pérdida? ¿Y qué parte de ti, sin que te dieras cuenta, empezó a respirar? Hay un concepto que Jung exploró toda su vida, no con esa palabra exacta, pero sí con esa idea. La idea de que el alma humana no crece en la comodidad, crece en la crisis. Crece cuando algo que creías permanente desaparece. Crece cuando el suelo que pisabas se mueve. Crece cuando ya no puedes seguir siendo quien eras, porque las circunstancias que sostenían esa versión de ti ya no existen. Eso no es castigo, es iniciación. La palabra iniciación suena antigua, y lo es, pero lo que describe es algo muy real, que antes de convertirte en quien realmente eres, algo tiene que morir, no tú, sino la versión de ti que ya cumplió su ciclo, la versión que vivía para la aprobación de otros, la versión que eligió la seguridad por encima de la verdad, la versión que sonreía cuando no quería sonreír, la versión que sabía, en algún lugar muy profundo, que estaba viviendo una vida que no era del todo suya. Esa versión no muere de un golpe. Muere con cada pérdida, con cada cosa que se va y que te obliga a preguntarte quién eres sin ella. Y aquí está lo que nadie te dijo, que lo que pierdes no siempre es lo que crees que perdiste. Cuando pierdes una relación que te lastimaba, no solo pierdes a esa persona, pierdes también la versión de ti que necesitaba aguantar para sentirse amada. Cuando pierdes un trabajo que te agotaba, no solo pierdes el ingreso, pierdes también la identidad que construiste alrededor de lo que hacías en vez de lo que eras. Cuando pierdes una amistad que ya no te nutría, no solo pierdes la compañía, pierdes también el hábito de quedarte donde no te elegían. ¿Ves lo que está pasando? La pérdida no te quita, la pérdida te revela. Y sé lo que se siente mientras eso ocurre. Sé lo que es revisar el celular esperando un mensaje que ya no va a llegar. Sé lo que es pasar por un lugar que antes era de los dos y tener que respirar distinto para no quebrarte ahí mismo. Sé lo que es escuchar una canción y que todo vuelva de golpe. Sé lo que es llegar a casa a una versión de tu vida que ya no reconoces. Sé lo que es no saber muy bien quién eres sin lo que perdiste. Eso es real. Todo eso es real. Y no hay forma de saltárselo. No hay atajo. Solo hay atravesarlo. Y atravesarlo, aunque parezca que te destruye, es exactamente lo que te está construyendo. Hay algo misterioso en todo esto, algo que la razón no alcanza a explicar del todo.
la forma en que ciertas pérdidas llegan exactamente cuando las necesitas, no cuando las quieres, cuando las necesitas, cuando ya cargabas demasiado tiempo con algo que te estaba impidiendo avanzar, aunque tú no lo veías así todavía. El universo, el alma, la vida, llámalo como quieras, no siempre te da lo que pides, pero sí te da lo que necesitas para convertirte en quien viniste a ser. Y a veces eso duele, a veces eso se parece al fin del mundo, pero solo desde adentro de la pérdida. Desde afuera, con el tiempo, se empieza a ver diferente. Quiero contarte algo. Hay personas que han perdido todo: el trabajo, la pareja, la salud, la estabilidad. Y en ese momento de pérdida total, algo extraño ocurrió. Por primera vez en años, se escucharon a sí mismas. Por primera vez, sin el ruido de la vida que habían construido, pudieron oír una voz que llevaba mucho tiempo intentando decirles algo. Una voz que decía: esto no era lo tuyo. Una voz que decía: hay algo más, y tú lo sabes. Una voz que decía: ahora sí puedes empezar de verdad. Esa voz no llega en los momentos cómodos, llega cuando todo lo demás se calla. Y para que todo lo demás se calle, a veces la vida tiene que quitártelo. Esto no significa que el dolor no sea real. Significa que el dolor tiene un propósito que todavía no puedes ver, no desde adentro, no en el momento en que ocurre. Pero hay algo que sí puedes hacer mientras estás adentro del dolor. Puedes hacerte una pregunta, solo una. ¿Qué me está mostrando esto que yo no había querido ver? No para justificar lo que pasó, no para decir que estuvo bien, sino para encontrar, en el centro mismo de la pérdida, la semilla de lo que viene. Jung hablaba del self, no del ego, que es la parte de nosotros que conoce su nombre, su historia, su rol en el mundo. El self es otra cosa. Es la parte más profunda y más verdadera de lo que somos. La parte que sabe, aunque el ego no lo sepa todavía, quién viniste a ser. Y el self, según Jung, no habla en los momentos tranquilos. Habla en las crisis. Habla cuando el ego, sacudido por la pérdida, ya no puede seguir fingiendo que tiene el control. Habla cuando te quedas quieto, sin saber qué sigue, sin saber quién eres, sin lo que perdiste. En ese silencio extraño, en esa desorientación que da miedo, el self empieza a hablar. Y lo que dice, si lo escuchas, cambia todo. ¿Alguna vez tuviste esa sensación? La de que algo que creías un error fue, con el tiempo, lo mejor que te pudo pasar. La de que una puerta que se cerró te llevó a un lugar que nunca hubieras encontrado si esa puerta hubiera seguido abierta. La de que una pérdida que te rompió por dentro terminó siendo el punto exacto desde donde empezaste a construir algo más real. Esa sensación no es ilusión, es tu alma reconociendo el patrón que solo se ve desde la distancia. El patrón que dice: nada de lo que viviste fue en vano. Hay una frase que me parece una de las más honestas que existen sobre el dolor. No la dijo Jung con esas palabras, pero está en el fondo de todo lo que él exploró. Que el sufrimiento que no se comprende solo pesa, pero el sufrimiento que se comprende transforma. No tienes que agradecer el dolor, no tienes que fingir que estuvo bien. Pero sí puedes preguntarte qué te enseñó, qué te mostró de ti mismo que no habrías visto de otra forma, qué puerta abrió sin que tú lo pidieras. Y quiero hablarte de algo que quizás sientes, pero no has podido nombrar. Esa sensación que aparece a veces en los momentos más inesperados de que hay algo más para ti. No en el sentido de ambición, no en el sentido de querer más dinero, más éxito, más reconocimiento, sino en un sentido más profundo, la sensación de que todavía no llegaste al lugar para el que viniste, de que hay una versión de ti que todavía no conoces del todo,
de que la vida que viviste hasta ahora, con todo su dolor y su belleza, te estaba preparando para algo que todavía no puedes ver con claridad, pero que sientes. Eso no es fantasía, eso es el alma hablando. Y las pérdidas que tuviste, todas ellas, fueron parte de esa preparación. No todas las pérdidas se entienden rápido. Algunas tardan años. Algunas se entienden solo cuando miras atrás desde un lugar que todavía no existe. Pero hay algo que puedes hacer hoy. Puedes elegir confiar, no en que todo va a salir perfecto, no en que el dolor no va a volver, sino en que nada de lo que viviste fue accidente, en que cada cosa que se fue te dejó más liviano para llegar a donde tienes que llegar, en que la vida que tienes por delante no está limitada por lo que perdiste, está construida en parte gracias a ello. Eso es fe, no la fe que pide que todo salga bien, la fe que sostiene incluso cuando no sale bien. La fe que dice, no entiendo todo lo que está pasando, pero confío en que tiene un sentido que todavía no puedo ver. Esa fe no se explica, se vive, se construye en los momentos donde más miedo da tenerla. Y cada vez que la eliges, aunque tiemble la voz, aunque duden las rodillas, algo en ti se hace más fuerte. Quiero que pienses en algo antes de terminar. En todo lo que perdiste, en todo lo que dolió, en todas las noches que no entendiste por qué, en las noches que te quedaste mirando el techo sin poder dormir, en las mañanas que abriste los ojos y lo primero que sentiste fue ese peso, en los días que fingiste estar bien porque no sabías cómo explicar lo que sentías, en todas las versiones de ti que tuvieron que morir, para que esta versión, la que está escuchando esto ahora, pudiera estar aquí. Esa versión que llegó hasta aquí, que sobrevivió todo eso, que sigue en pie. Esa versión no llegó hasta aquí por accidente. Llegó preparada, preparada para algo más grande que todo lo que perdió. No sé qué es ese algo más grande para ti. Solo tú lo sabes. O tal vez todavía no lo sabes, y eso también está bien. A veces el propósito no se revela de golpe. Se revela despacio, en una conversación que no esperabas, en una idea que aparece en el momento más extraño, en una puerta que se abre justo cuando creías que todas estaban cerradas. El alma no siempre grita su propósito, lo susurra. Y para escucharlo, a veces primero hay que perder el ruido. Quiero hablarte de algo que poca gente se permite sentir después de una pérdida. La gratitud. No la gratitud fácil, la que se dice en frases bonitas. La otra, la que llega despacio, meses o años después. La que aparece un día sin avisar, cuando estás haciendo algo ordinario y de repente entiendes que si eso no hubiera pasado, no estarías aquí, no en este lugar, no siendo esta persona, no teniendo lo que tienes ahora. Esa gratitud no borra el dolor, no dice que estuvo bien lo que pasó, dice algo diferente. Dice, lo que pasó me trajo hasta aquí, y aquí, aunque no sea perfecto, es más mío que cualquier lugar en el que estuve antes. Hay algo que el dolor hace cuando lo atraviesas, en vez de evitarlo. Te quita lo que no era tuyo. Te quita las relaciones que te vaciaban y que mantenías por miedo. Te quita las metas que perseguías para cumplir expectativas ajenas. Te quita la necesidad de aparentar que todo estaba bien cuando no lo estaba. Te quita la máscara. Y debajo de la máscara, cuando por fin te atreves a mirar, encuentras algo que no esperabas. Encuentras que sigues ahí, que después de todo lo que se fue, tú sigues ahí. Y que esa versión tuya, sin la máscara, sin el peso, sin todo lo que perdiste, es más real que cualquier versión que tuviste antes. Eso es lo que Jung llamaba individuación. No con esa palabra en la vida cotidiana, pero sí con esa idea.
el proceso de quitarse todo lo que no es tuyo para encontrar lo que sí lo es. Y ese proceso casi siempre pasa por la pérdida, por la crisis, por el momento en que ya no puedes seguir siendo quien eras, no porque seas débil, sino porque ya creciste más que esa versión, y la vida, a su manera misteriosa, lo sabe antes que tú. Quiero que imagines algo. Imagina que hay una versión de ti, algunos años adelante, que ya entendió todo esto, que ya vio el sentido de cada pérdida, que ya sabe para qué llegó cada cosa que se fue, que ya vive desde ese lugar más profundo, más verdadero, más suyo. Esa versión te está mirando ahora y no te dice, deberías haber sufrido menos. Te dice, todo lo que viviste te trajo hasta mí. Te dice, no perdiste el camino. Te dice, el camino era este, esa versión existe, está esperándote del otro lado de cada pérdida que todavía no entiendes. Y mientras llegas hasta ahí, mientras recorres ese camino que a veces se siente oscuro y sin dirección, quiero que recuerdes algo, que la oscuridad no es el enemigo, es el lugar donde las semillas germinan, es el lugar donde lo nuevo empieza a formarse antes de ser visible. Es el lugar donde el alma trabaja en silencio, preparando lo que todavía no puedes ver. No tienes que entender todo ahora, no tienes que tener todo claro, solo tienes que seguir, un día a la vez, una decisión a la vez, confiando en que lo que se fue dejó espacio para algo que todavía está por llegar. Hay una última cosa que quiero que lleves contigo hoy, que nada de lo que atravesaste fue desperdiciado. Que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento en que no entendías por qué, fue parte de una preparación que todavía no terminó. Que la vida que tienes por delante no está definida por lo que perdiste, está enriquecida por ello, está más profunda por ello, está más tuya por ello. Y tú, que llegaste hasta aquí después de todo lo que viviste, ya eres la prueba de que algo estaba ocurriendo que iba mucho más allá de lo que podías ver en ese momento, aunque en el momento no lo pareciera. Aunque todavía no lo veas del todo, el camino no termina aquí, apenas está empezando, y quiero hablarte de algo más que pasa sin que te des cuenta. Cuando pierdes algo que te daba seguridad, aunque esa seguridad fuera falsa, algo en ti entra en modo de supervivencia. Eso no fue una decisión, fue una adaptación. Tu cuerpo, tu mente, tu alma encontraron la forma de sobrevivir en un lugar donde el amor tenía condiciones, y esa forma de sobrevivir funcionó, te protegió, por un tiempo. Pero después, sin darte cuenta, esa misma estrategia empezó a limitarte, a mantenerte en lugares que ya no eran tuyos, a elegir lo conocido aunque doliera, por miedo a lo desconocido aunque fuera mejor. Y fue necesario perder algo para que esa estrategia dejara de funcionar, para que ya no hubiera forma de seguir en el mismo lugar, para que la única opción fuera avanzar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces intentaste sostener algo que ya se estaba yendo? ¿Cuánta energía gastaste en aferrarte a lo que ya no podía quedarse? ¿Cuántas noches le pediste a la vida que las cosas volvieran a ser como antes? Y la vida no cedió, porque la vida sabe algo que tú todavía no sabías en ese momento, que lo que pedías que volviera ya había cumplido su propósito, que su función no era quedarse para siempre. Era estar el tiempo exacto que necesitabas para aprender lo que solo esa experiencia podía enseñarte. Y cuando esa enseñanza estuvo completa, se fue. Aunque tú no estuvieras listo, aunque doliera, aunque no lo entendieras. Hay algo que nadie te dice sobre el propósito, que no siempre llega como una revelación, no siempre llega un día con todo claro, con la certeza de que finalmente sabes para qué estás aquí. A veces llega como una sensación,
Una sensación de que algo que estás haciendo te parece más real que todo lo demás. Una sensación de que en ciertos momentos, con ciertas personas, en ciertos lugares, eres más tú que en cualquier otro lado. Esa sensación no se inventa, se descubre. Y para descubrirla, primero hay que quitarse todo lo que la tapaba, todo lo que ocupaba el espacio donde esa sensación tendría que vivir. Las pérdidas quitan, y a veces lo que quitan es exactamente lo que estaba tapando lo mejor de ti. Quiero hablarte del silencio que viene después de la pérdida, ese silencio extraño que al principio asusta, que se siente vacío, que te hace querer llenarlo de cualquier cosa para no sentirlo. Ese silencio es uno de los regalos más extraños que existe, porque en ese silencio, sin el ruido de lo que se fue, puedes escucharte, tal vez por primera vez en mucho tiempo. Puedes oír lo que realmente piensas, lo que realmente sientes, lo que realmente quieres, más allá de lo que te dijeron que debías querer. Ese silencio no es vacío. Es espacio, espacio que la vida acaba de crear para que algo nuevo pueda entrar. Y ese algo nuevo no llega si el espacio está lleno de lo que ya se fue. No te pido que agradezcas el dolor ahora mismo. Si todavía estás adentro de él, eso sería pedirte demasiado. Lo que sí te pido es esto, que te permitas la posibilidad de que lo que estás viviendo, aunque duela, aunque no lo entiendas, aunque se sienta injusto, tiene un sentido que aún no está disponible para ti. Esa posibilidad no elimina el dolor, pero cambia la relación que tienes con él. Lo transforma de algo que solo pesa en algo que también enseña, y esa transformación, aunque sea pequeña, aunque sea solo una chispa de fe en medio de la oscuridad, es suficiente para seguir. Quiero hablarte de la fe. No la fe religiosa, aunque si la tienes, este espacio la respeta. La fe más simple y más difícil al mismo tiempo. La fe en que tu historia tiene sentido. La fe en que no llegaste hasta aquí por accidente. La fe en que las cosas que perdiste, las que te rompieron, las que no entendiste, formaban parte de algo más grande que tú todavía no podías ver. Esa fe no se sostiene sola, se alimenta cada vez que miras atrás y ves como algo que parecía un error terminó siendo una puerta. Se alimenta cada vez que reconoces que una pérdida que te dolió muchísimo te dejó en un lugar más tuyo. Se alimenta cada vez que te permites confiar, aunque sea un poco, en que lo que no entiendes hoy va a tener sentido después. Y hay algo más que quiero que sepas, que no estás solo en esto, que hay millones de personas que en este momento están atravesando pérdidas que no entienden, que se preguntan lo mismo que tú. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sigue? Y todas esas personas, igual que tú, están siendo preparadas para algo que todavía no pueden ver, para una versión de sí mismas que todavía no conocen, para una vida que todavía no llegó, pero que está en camino. Eso no es consuelo vacío, es la historia que se repite en cada ser humano que decide atravesar el dolor en vez de huir de él. La historia de alguien que perdió y encontró, que cayó y se levantó más real, que sufrió y salió más sabio. Esa historia también es la tuya. Aunque todavía estés en el capítulo difícil no es toda la historia, es la parte que hace que el resto valga la pena. Antes de irte, quiero pedirte algo. Deja un comentario contándome cuál fue la pérdida que con el tiempo entendiste que te estaba preparando para algo mejor. No porque necesites tener la respuesta completa, sino porque escribirlo, aunque sea una frase, ya es un acto de reconocer que tu historia tiene un sentido. Y si este espacio te aportó algo, hay una forma muy simple de devolverlo.
suscribirte al canal, dejar un like, darle hype al video y compartirlo. El botón de hype lo encuentras justo debajo del video, al lado del like. Es un gesto pequeño, pero poderoso. Cada like y cada hype le dice al algoritmo que este contenido vale la pena. Y eso hace que llegue a otras personas que quizás hoy lo necesitan tanto como tú lo necesitabas. Es una manera de extender la mano sin conocer a quién la recibe. Y para mí, cada gesto de ese tipo es una confirmación de que vale la pena seguir creando desde este lugar. Gracias por estar aquí hasta el final.